Bueno, la segunda parte del comentario del libro de Slavoj Žižek, El lenguaje y el fracaso del absoluto, que como indicaba en el anterior, en esta ocasión no es un recorrido sistemático ni lineal a través del libro, sino que tan solo estoy subrayando algunas cosas que me parecieron interesantes cuando lo leía ayer y anteayer. Me quedaba en el corolario tercero del teorema tercero, que se titula El Dios postergado de la ontología cuántica. Y bueno, aquí tan solo señalar que Slavoj Žižek, como en otros de sus ensayos, toma cuestiones de teorías de la ciencia. En este caso, analiza a Carlo Rovelli y su defensa de la gravedad cuántica, y cómo habla de que se impone un modelo cosmológico, el de los eones del universo y el del Big Bang, o el del gran rebote, de cómo el universo colapsa en un agujero negro, pero esta contradicción no puede alcanzar un punto cero. Sus cuanta plantean un límite, por lo que después de cierto punto tienen que rebotar y explotar. Analizará aquí la cuestión de las partículas cuanta y de los cuanta de un campo y de los campos cuánticos covariantes, y bueno, como hablará también del campo de Higgins y de la cuestión de la temporalidad o de la visión de la temporalidad que surge de estos análisis de los fundamentos del mundo y también de la cuestión de la gravedad cuántica. Toma estos modelos, como también los modelos topológicos, como la cinta de Moebius, la botella de Klein, pero para llevarlo siempre a su terreno, el terreno del análisis filosófico-político y de la cuestión de las ideologías. Por ejemplo, aquí analizará esa cuestión de por qué cuando tropezamos decimos ups, o surgen ciertas interjecciones, y dice que esos sonidos como el ups que nos obligamos a exhalar cuando tropezamos o cometemos una estupidez, y cuando hacemos esa especie de tropiezo estúpido, es un registro simbólico el propio ese sonido ups, y es un sonido que tiene el carácter de alusión a un gran otro virtual al que pareciera que tuviéramos que informar. Y eso lo pone en conexión con el asunto del nuevo traje, el traje nuevo del emperador, el cuento de Hans Christian Andersen, señalando que nunca podemos subestimar el papel de las apariencias. Bueno, dejando de lado toda esta parte bueno, que es importante, incluso de cómo analiza el campo de Higgs y la cuestión de lo energético y del vacío puro en el campo de Higgs, sobre todo lo que me parecía interesante es cómo aplica esto a partir del escolio 3.5 a lo que llama el platonismo cuántico, que pone en relación también con la contingencia y con la represión, pero también con el futuro anterior con lo ya acontecido, con esto que ya habrá acontecido, y con la cuestión de las visiones metafísicas de los azares insignificantes que determinan el devenir de nuestras vidas. Es aquí en esta parte, concretamente en la página 363, donde entrará en toda esa cuestión de lo que llama la retorcida grandeza de Trump, y como dice que la retorcida grandeza de Trump es que Trump es alguien que actúa, y cuando la situación lo exige debemos hacer lo imposible y romper las reglas no escritas. Esta cuestión de el paso a la acción y el paso al acto y la exigencia de lo imposible es algo que ha tratado en numerosos libros y en numerosos artículos, y sobre todo nos advierte aquí la necesidad de abrir lo que llama una fenomenología no husserliana, una fenomenología que procure poner en práctica el orden inhumano a fin de aislar ese fenómeno imposible. Y es algo que pone en relación con la mímesis de la idea del objeto, en el debate entre Aristóteles y Platón, y luego lo va a aplicar, porque está todo el libro lleno de ejemplos interpretativos, al hombre del castillo de Philip K. Dick, para señalar cómo nuestra realidad es una de las realidades alternativas en relación o en referencia a lo real de la ficción, que es algo que le lleva a poner aquí en consideración lo que ha sido las dinámicas políticas últimas, sobre todo a partir de esa acción de lo inverosímil y lo imposible que aparece en la política trumpiana. El teorema cuarto, el último, es el que dice que en la superficie intrincada de objetos no orientables que es nuestra realidad, la abstracción no es sólo un aspecto de nuestro pensamiento, sino el elemento más básico de la propia realidad, cuya unidad orgánica siempre está arruinada por definición.
Bueno, dentro de todo este teorema 4, donde revisa y discute a Derrida, donde vuelve sobre la película, por ejemplo, Vértigo de Hitchcock, que es una película que analiza en otros momentos, donde analiza también la comprensión de la subjetividad y las dinámicas del sujeto en Judith Butler, o también analiza la cuestión del en sí en la filosofía kantiana y la idea de estar muy cerca, que también es un asunto que ha tratado en muchos de sus libros, también hablando de la relación con el prójimo y el olor que el prójimo tiene, y los sistemas de inclusión y de exclusión, y va a establecer este corolario que a mí es el que, con el que inicié la lectura del libro y que me ha parecido la parte para mí más interesante, o de la que yo saco más partido, que es el corolario cuarto, que se titula Ibi Rodus, Ibi Saltus. Y va a hacer aquí un análisis muy extenso de lo que sería el protestantismo y la noción de libertad en el seno del protestantismo, y tomará la fórmula que da título al escolio de un célebre pasaje de la filosofía del derecho de Hegel, en el que habla de la tentativa de comprender y presentar al Estado como algo racional en sí. Hegel dirá que la filosofía no puede enseñar al Estado cómo debe ser, sino solo cómo debe ser conocido el universo ético. Ahí aparece la frase hic rodus, hic saltus, y Hegel dirá que comprender lo que es la tarea de la filosofía, porque lo que es la razón. En cuanto al individuo, cada uno es hijo de su tiempo, y la filosofía es el propio tiempo aprendido con el pensamiento. Bueno, tomará esta cuestión señalando que hemos de dar un paso más e invertir la sabiduría convencional del hic rodus, hic salta, a la que Hegel se refiere, por ibi rodus, ibi saltus, y también rodas está allí, salta allí. Y esta idea de dónde tendríamos que saltar y dónde tendríamos que iniciar la acción es algo que le lleva a hablar de la búsqueda del sentido, y también a la búsqueda del sentido en relación a la esfinge y las pirámides, pero también, y también cómo interpreta la esfinge Hegel, como sabemos, de una forma también admirable, como algo que exhala un vacío, y que nos plantea constantemente la dimensión del enigma como algo que no puede ser suprimido. Pero sobre todo en esta parte me ha parecido interesantísimo los análisis del libro de Job a partir de Chesterton, que es una lectura constante en Zizek, y de la introducción al libro de Job que hace Chesterton, y cómo Job hace sonar una nota discordante, dice, con el Antiguo Testamento, y aquí aparece esta referencia. En el resto de los libros, esta es una cita de Chesterton, el Antiguo Testamento se regocija en la aniquilación del hombre en relación con el propósito divino. El libro de Job se alza en una soledad definitiva porque pregunta definitivamente: ¿cuál es el propósito divino? ¿Merece el sacrificio incluso de nuestra humanidad miserable? Por supuesto. ¿Es fácil destruir nuestra insignificante voluntad en beneficio de una voluntad superior y más bondadosa? Pero es superior y más bondadosa que Dios utilice sus herramientas, que Dios rompa sus herramientas. ¿Pero qué está haciendo y por qué son destruidas sus herramientas? Es interesante también subrayar que esta vuelta de tuerca al libro de Job es algo que también ha realizado, por ejemplo, René Girard hace ya tiempo, pero que también es un tema que le ha interesado a Tony Negri, que le ha dedicado a esta cuestión del libro de Job también intensas e interesantísimas reflexiones. Sobre todo lo que aquí va a subrayar Zizek a partir de Chesterton es como lo interesantísimo en Job es cómo queda satisfecho repentinamente con la mera presentación de algo inaccesible, es decir, no se le revela nada, pero percibe la terrible y hormigueante atmósfera de algo demasiado bueno para ser contado. Es decir, los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los hombres. En otras palabras, dirá Zizek, Dios practica aquí lo que ya Lacan llama un point de capitón, es decir, resuelve el enigma sustituyéndolo por otro aún más radical. Y es esta dimensión de la radicalidad del enigma y del point de capitón algo que va a ir desarrollando también en toda la lectura que ha planteado también, incluso por ejemplo del mito del Grial, y también en sus relecturas wagnerianas, a Wagner al que ha dedicado páginas y páginas ya en otros de sus libros.
Y aquí viene el escolio 4.1, que es un escolio que me ha parecido buenísimo, que se titula Lenguaje, la langue, y en él analiza lo que llama un materialismo semiótico y de cómo las prácticas significativas son procesos materiales que producen sentido como un efecto, y ahí retoma la concepción de la semiótica de Julia Kristeva, y también vuelve sobre lo que Lacan llama la langue, la lengua, todo junto así, la langue, y cómo esta fórmula sería la cuestión de el lenguaje más el exceso. Es decir, tenemos tres términos que son el lenguaje, la langue y el matema. Y estos términos siguen claramente la triada de lo imaginario, lo real y lo simbólico. Lo real del matema, lo simbólico del lenguaje y lo imaginario de la langue. Bueno, ahí va a subrayar en torno a esta cuestión lo que llama el giro joyciano del último Lacan, y sobre todo en relación con la cuestión del corte violento de la proyección que origina lo simbólico. En esta parte me detendré un poco más hablando de la cuestión de la langue como algo que tiene que ver con la cuestión de la coincidencia opositorum, de la coincidencia de los opuestos. En primer lugar, representa, dice en la página 465, la red significativa como aparato de jouissance, como aparato de goce, en cuanto lenguaje como espacio de los placeres ilícitos que desafían la normatividad. Es decir, las relaciones metafóricas irregulares y las resonancias se invierten en el circuito autónomo del goce sentido, el jouissance, jugando autorreferencialmente con sus potenciales inmanentes separado de su valor de uso comunicacional. En esta medida, la langue no funciona ni sirve para nada. Y tiene que ver también con el mandamiento del superyo del goza, que sostiene el impulso capitalista del goza tu síntoma del modelo del capitalismo neoliberal. Todo lenguaje, dice en la página 466, pertenece a un mundo vital particular atravesado por sus huellas. El lenguaje no es un marco trascendental neutral que estructura nuestro acercamiento a la realidad. Está plenamente atravesado, distorsionado por fuerzas históricas contingentes, antagonismos, deseos que perturban y pervierten su pureza. Las elucubraciones, cito aquí en extenso, de Lacan respecto a la langue, se basan en la premisa de que no es una mera casualidad que vue, deseo, también sea veut, el ella quiere, que non también sea esto no, también sea nom, padre, que deux, ellos, suene como deux, dos, y no es, dice Lacan, pura casualidad o arbitrariedad, como dice Saussure, es el sedimento, el aluvión, la petrificación de la gestión de la propia experiencia consciente del grupo. El material, por tanto, de la langue es la homofonía, pero la homofonía no pertenece a la lengua. Aquí es donde va a hablar de cómo las homofonías ofrecen el conocimiento de una conexión entre fenómenos designados como un sueño u otro síntoma, donde la homofonía ha establecido un vínculo entre el texto sueño y el pensamiento sueño. Y aquí hablando de toda esta cuestión de las homofonías, a partir de textos de Milner y de interesantísimos textos de Milner, y sobre la cuestión de cómo los niños experimentan con la homofonía en los juegos de palabras en la infancia, y cómo las formas principales de su juego incluyen repetición de vocablos de consonantes o vocales, y cómo se demuestra que el lenguaje de los bebés, cuando dicen bebé, tatá, mamá, es una repetición de sonidos y es una subespecie de la homofonía. Y esto tendría que ver con cómo reinterpretamos la cuestión del inconsciente estructurado como lenguaje, que se podría preguntar si es el inconsciente estudiado como la langue, como la lengua. Aquí se encontraría, según Milner, el camino hacia una nueva teoría de la cultura, que en lugar de vincular la lengua, la cultura y la lengua, vincule cultura y la langue, es decir, la lengua. La inscripción de una cultura determinada depende de la capacidad para escuchar las homofonías y sus efectos. Y aquí, sin duda, lo que está haciendo Zizek es mostrar la importancia que tiene el crátilo de Platón, y cómo en el crátilo Platón está planteando la cuestión de qué es el ejercicio de las homofonías. Recordemos cómo Sócrates divide la palabra anthropos en anathron, ha o popé, aquel que se refleja en lo que ha visto. Y aquí toma de Milner su tesis central: la langue
es íntegramente positiva y afirmativa. No hay una red de anagramas, aliteraciones, juegos de palabras o parejas homófonas que constituyan la langue como un todo. De hecho, la langue no es un todo, es pastú. No hay una X que no pertenezca a la langue, mientras que existe al menos una X que no pertenece a la lengua. En consecuencia, la lengua es un todo. Aquí retomará cuestiones de Daniel Dennett sobre la inmediatez de los qualia y del bricolaje perceptivo para hablarnos también de la actitud de Hegel cuando señalaron a algunos de sus discípulos que Hegel, como hizo Carl Friedrich Ferdinand, que Hegel hablaba como si su propia lengua fuera una lengua extranjera. Y este devenir extranjero de la lengua tiene que ver con la idea de la adicción caótica inconsistente, pero también con la homofonía del crátilo, es decir, con esa cuestión de que finalmente la lengua tiembla, como en la cuestión de la pronunciación del ro, que es la que están las palabras vibrar, romper y crujir. Señalará en este texto que cuando un ser humano queda atrapado en la red diferencial de las relaciones simbólicas se ve profundamente afectado por lo que Freud llama pulsión de muerte, que frustra la reproducción circular de la vida y lo que Hegel designa como negatividad absoluta autorreferencial. En su trabajo, Lacan modifica el motivo de Heidegger del lenguaje como casa del ser. El lenguaje, dice en la página 471, no es meramente la casa del ser, no es la creación instrumento del hombre, es el hombre el que habita el lenguaje. El psicoanálisis debería ser, por tanto, la ciencia del lenguaje habitada por el sujeto. Y el giro, dirá Zizek paranoico de Lacan, su añadida vuelta de tuerca freudiana, viene de su caracterización de ese hogar como una casa de tortura. A la luz de la experiencia freudiana, el hombre es un sujeto atrapado y torturado por el lenguaje. Torturado y atrapado por el lenguaje, pero también atrapado y torturado por el lenguaje de la tecnología, como me pasa a mí, que ahora tengo que suspender y hacer un tercer vídeo esta lectura o esta aproximación al texto de Zizek, porque aunque vosotros no lo veis, yo veo aquí un marcador que dice batería baja, el Mac entrará en reposo en breve si no lo conectas, por tanto también no la lengua, sino la técnica obliga a que hagamos aquí un corte para continuar en una tercera parte.